Hola, mi nombre es Betty. Soy una profesional de 35 años que lleva casada con Scott durante 4 años. Scott, 2 años mayor que yo, trabaja en una empresa afiliada a la mía. Desde el comienzo de nuestro matrimonio, hemos vivido con sus padres en una casa familiar compartida. Scott, el menor de 2 hermanos, tiene un hermano mayor llamado Walter. Antes de que Scott y yo nos casáramos, Walter y sus padres eran los principales residentes de la casa. La esposa de Walter, Judy, conocida por su personalidad habladora y su naturaleza competitiva, a menudo chocaba con su suegra de carácter fuerte. Finalmente, las constantes discusiones familiares llevaron a que Walter y su padre se mudaran. A pesar de que Scott había vivido solo desde que comenzó su carrera, nunca habíamos pensado en vivir separados de sus padres, por lo que fue una sorpresa cuando la madre de Scott anunció que nos mudaríamos con ellos justo después de nuestra boda. Yo había asumido que continuaríamos viviendo en mi apartamento hasta que estuviéramos listos para formar una familia, ya que era conveniente para mi trayecto al trabajo. Sin embargo, parecía que vivir juntos era una parte innegociable de la tradición de su nueva familia. Aunque inicialmente dudamos, pensamos que el trayecto no cambiaría mucho, ya sea que nos quedáramos en el apartamento de Scott o nos mudáramos a la casa de sus padres. Además, la casa familiar construida por el abuelo de Scott incluía una casa principal y una casa de invitados, lo que ofrecía mucha privacidad. Con cierta reticencia, aceptamos mudarnos. Sin embargo, pronto comencé a arrepentirme de nuestra decisión. La madre de Scott, de unos 60 años, comenzó a quejarse de dolores de espalda y mareos, lo que significaba que todas las tareas del hogar, desde limpiar hasta lavar la ropa y hacer las compras, recaían cada vez más en mis hombros. Balancear estas tareas con un trabajo a tiempo completo y compartir las labores con Scott apenas mantenía nuestras vidas y el hogar de sus padres bajo control. Luego apareció una tensión financiera inesperada. La casa de invitados necesitaba renovaciones serias. Aunque parecía estar bien por fuera, requería más que simples reparaciones menores. Una vez dentro, el baño, la cocina, el techo y los pisos mostraban un desgaste significativo. Naturalmente, nos comprometimos a cubrir los costos de la renovación. Lo que nos sorprendió fue cuando mi suegra exigió que también se renovara la casa principal. Después de ver las mejoras en la casa de invitados, era abrumador pensar en arreglar nuestro espacio de vida mientras también teníamos que mejorar el de ellos. Pero parecía que no teníamos muchas opciones. Sin embargo, simplemente no podíamos permitirnos asumir todos los costos de una vez. ¿Por qué está trabajando Betty entonces? Para mantenernos a nosotros, sus suegros, desafió mi suegra, añadiendo: Scott, te bendecimos con el matrimonio. Deberías servirnos a cambio. Así que no solo eran las renovaciones lo que esperaban, ahora querían muebles de lujo y electrodomésticos modernos, argumentando que las habitaciones renovadas merecían lo mejor. Además, esperaban que cubriéramos todos los gastos, desde los comestibles hasta otras necesidades del hogar. Debido a estas demandas, Scott y yo encontrábamos casi imposible ahorrar una pequeña cantidad de dinero cada mes. Al acercarnos a nuestro tercer aniversario, mi cuñado Walter y su esposa Judy anunciaron de repente un cambio importante: nos estamos mudando de nuevo, y ustedes tienen que irse, explicó Judy, mencionando que Walter había sido despedido. Aunque en realidad tenía la opción de quedarse, decidió irse para ayudar a un compañero de trabajo con hijos a mantener su empleo. A pesar de tener gemelos de 2 años, Walter era considerado más capaz debido a su prestigiosa educación universitaria. Ante este ultimátum, Scott y yo pasamos horas discutiendo con mis suegros y tratando de negociar una solución, pero fue en vano. Finalmente, cedimos. Está bien, nos mudaremos esta semana, concedí. Fue una decisión difícil de aceptar, pero no teníamos otra opción. Hemos aprendido mucho sobre la familia de ustedes, le dije a mi suegra y suegro, intentando mantener un tono ligero. Es hora de poner esa sabiduría en práctica, ¿verdad, Scott?, añadí, mirando a mi esposo, quien respondió con una sonrisa. Sí, como dijo Betty. Estamos encantados de hacerlo. Caso cerrado, afirmó. Con eso, Scott y yo dimos la espalda a nuestros suegros, que se reían, y nos dirigimos a comenzar a empacar la casa de invitados. En 3 semanas, habíamos organizado la mudanza y nos habíamos trasladado sin perder tiempo.
optamos por contratar un servicio de mudanza completo debido a nuestro apretado horario, y programamos la mudanza durante el almuerzo habitual de mis suegros con sus amigos en el karaoke para evitar cualquier disputa sobre las pertenencias que estábamos llevándonos. Completamos todos los trámites en 4 días, utilizando nuestras licencias pagadas, y comenzamos nuestra nueva vida. Sin embargo, un día recibí una llamada de la recepción en mi trabajo. Alguien, afirmando ser de la familia, estaba allí para verme. Tenía la sensación de que aparecería pronto. No esperaba que irrumpiera en mi trabajo. En lugar de contactar a Scott de inmediato, le envié un mensaje de texto rápidamente sobre la visita inesperada y me preparé para cualquier inconveniente. Scott respondió de inmediato, aconsejando que solicitáramos cortésmente a Emma que programara una reunión formal para mantener las cosas profesionales y evitar cualquier disturbio en la oficina. Tras transmitir el mensaje a la recepción, logramos que mis suegros aceptaran irse sin mayor incidente. Esa noche, cuando Scott y yo llegamos al estacionamiento de nuestra antigua residencia, donde vivían sus padres, nos recibió una recepción inesperada. Sus padres, junto con Walter y su esposa Judy, salieron rápidamente a recibirnos. Para mi sorpresa, ambos suegros llevaban a uno de los gemelos de Walter en la espalda. Mientras cerraba el auto, Walter nos confrontó de manera agresiva, acusándonos: ¿cómo se atreven a aparecer aquí en los autos de mis padres? Scott se mantuvo calmado y respondió: ¿los autos de tus padres? ¿Cuáles son esos? Esto solo pareció enfurecer más a Walter. Los autos en los que llegaron, obviamente, espetó. Bueno, Walter, ambos autos fueron comprados por nosotros. Nuestros nombres están en los certificados de registro. ¿Te gustaría verlo?, ofreció Scott, dando un paso adelante, frustrado por cómo sus padres actuaban como si fueran dueños de todo. Yo intervine: lo dejamos pasar cuando vivíamos juntos, pero ahora no hay necesidad de prestárselos. No olviden que su padre tiene esa vieja minivan que usaba para trabajar, añadió Judy, mirándonos con dureza. ¿A quién le importa ese auto viejo?, replicó Walter con desdén. Pero es perfecto para los gemelos, ¿no? Puedes acomodar 2 asientos de auto, repliqué, tratando de inyectar algo de razón en la conversación. Nuestro intercambio pareció incomodar a mis suegros, especialmente cuando Walter fue reprendido por la propiedad de los autos. Luego cambiaron el tema a los muebles y electrodomésticos, acusándonos de haberlos robado al llevárnoslos mientras ellos no estaban. Eso es robar, no solo de la casa principal, sino también de la casa de invitados, argumentó Walter. Sí, y Walter y yo no podemos vivir sin ellos, añadió Judy apoyando su afirmación. Miren, entiendo lo que están diciendo. Estamos usando la casa de invitados de todos modos. Pero no hay razón para tomar cosas de la casa principal también, razonó Scott. ¿Por qué no? Esas cosas las compramos entre todos, ¿no?, pregunté, tratando de entender su perspectiva. ¡Qué arrogancia! Una vez que lo diste, es nuestro, afirmó mi suegro. Espera. Nunca te dimos nada. Solo lo prestamos. No hay ningún registro de que dijéramos que te lo estábamos dando. Y no hay ningún traspaso de propiedad en papel, aclaró Scott, sorprendiendo a ambos suegros. Mientras vivíamos juntos, prestar cosas era simplemente por conveniencia, pero ahora que estamos en casas separadas, no tiene sentido seguir compartiéndolo todo, explicó Scott, intercambiando una sonrisa conmigo. Tenemos nuestras propias lavadoras y refrigeradores. No necesitan duplicados, ¿verdad?, argumentaron ellos. Exactamente. Así que, ¿por qué volveríamos a prestarlos? Además, meter todo eso en nuestro nuevo y pequeño lugar solo lo haría más estrecho, concluyó Scott. Intercambiamos sonrisas, ambos conscientes de lo apretado que estaba nuestro espacio actual. Es verdad, estamos bastante apretados como está, admití. Absolutamente, es un espacio muy justo, coincidió Scott. Judy comenzó a decir algo en respuesta, pero interrumpimos: recuerden, es un cuarto de almacenamiento, así que se supone que esté apretado, me reí. Exactamente. Hasta que se firme el contrato de arrendamiento oficial, esto es lo que hay, añadió Scott, dejando a Walter y a mis suegros visiblemente confundidos. Luego, Scott reveló algo inesperado: por cierto, nos mudamos a Filadelfia el próximo mes. Explicó que, inicialmente,
Nos habían ofrecido puestos en la sede de nuestra empresa, pero habíamos rechazado la oferta debido a nuestra situación de vida. Ahora que estábamos libres de esa complicación, habíamos aceptado las transferencias y recibido notificaciones internas sobre nuestros nuevos roles en la sede. ¿Ustedes van a vivir en un condominio de gran altura en Filadelfia? Vaya, la vida da giros inesperados, comentó Walter. Totalmente. Si tú y los demás no nos hubieran empujado a mudarnos, no habríamos encontrado esta oportunidad, le respondí. ¿Pero cómo pueden permitirse un condominio de gran altura? Eso suena irreal, cuestionó Judy. Eso es gracias al papá de Betty. Él nos dio el pago inicial, reveló Scott. ¿El papá de Betty simplemente les dio el pago inicial?, preguntó Judy, sorprendida. Sí, mi hermana heredará la propiedad familiar, así que él decidió ayudarnos, expliqué, agradecida por el apoyo inesperado que cambió nuestra situación. Este arreglo es una especie de compensación. Además, el antiguo propietario nos pidió que mantuviéramos su altar moderno hasta que regresara al país. Le propuse reducir el precio de venta a cambio, y él aceptó, dándonos un descuento considerable. Sin embargo, al escuchar sobre este descuento sustancial, Judy, que estaba cerca, estalló en lágrimas, exclamando, «Eso es tan injusto. Preferiría tener un condominio en Filadelfia que vivir en Nashville». De repente, mis suegros, que hasta entonces habían estado en silencio, cambiaron de tono y comenzaron a elogiar a Scott, diciendo, «Bueno, parece que Scott realmente lo tiene todo bajo control, ¿verdad? Tal madre, tal hijo. Scott está siguiendo mis pasos», dijeron al unísono. Ignorando sus comentarios, Scott se volvió hacia mí y dijo, «¿Vivir en un condominio en Filadelfia? Todos van a estar tan celosos. ¿Cuándo se mudan? Tenemos que visitarlos si vamos a Filadelfia». Ustedes también deberían venir, sugerí. La idea pareció intrigarles. Sin embargo, el ambiente cambió abruptamente cuando Walter y Judy dejaron de discutir y se volvieron hacia mis suegros. ¿De qué están hablando? Walter está siendo despedido. Así que tendrán que mantenernos. Además, hasta que encuentre otro trabajo, Judy tendrá que volver a trabajar antes de que termine su licencia por maternidad. Tendrán que hacerse cargo de las tareas del hogar y de los gemelos, exigieron. A medida que aumentaba la tensión, Walter y Judy se acercaron a mis suegros, que llevaban a los gemelos. Los bebés, sintiendo la tensión, comenzaron a llorar, despertando a todo el vecindario. Al notar que los vecinos se estaban reuniendo a una distancia desde el garaje, mis suegros se pusieron rojos de vergüenza. Finalmente, Scott intervino, dirigiéndose a Walter y los demás, «Dejen de quedarse ahí parados». Su risa resonó mientras continuaba, «Esto parece una batalla de ingenio entre un mapache y un zorro, ¿eh?». Al volverse hacia los rostros atónitos a su alrededor, sonrió y explicó, «Si ambas parejas, nosotros y ustedes, no trabajamos, nuestras finanzas familiares colapsarán el próximo mes». Enfurecida, Judy preguntó qué significaba eso. Intervine, «Judy, pensaste que si Walter perdía su trabajo sería solo una molestia. Pero es mucho más que eso. Sin que ambas parejas contribuyan, todo se desmorona». Esta revelación colgó en el aire, recordando de manera contundente el frágil equilibrio en el que descansaban nuestras finanzas familiares. Cuando te mudaste a la propiedad de alquiler de los suegros, pensaste que podrías transferirles las facturas de los servicios públicos y los gastos de comestibles, ¿verdad? Bueno, nuestros ingresos eran los que sostenían este hogar, pero ya no puedes depender de eso, expliqué, revelando una verdad que parecía confundirlos. Ah, y también tendrán que empezar a contribuir con los pagos de la hipoteca por las renovaciones de la casa, está a nombre del suegro, añadió Scott. ¿Por qué está a su nombre?, pregunté, tomando por sorpresa a los suegros. Scott tomó la palabra. Inicialmente quería que el préstamo estuviera a mi nombre, ya que yo lo estaba pagando, pero papá insistió en que sería vergonzoso no tenerlo a su nombre. Así que usamos esta propiedad como garantía. Hasta ahora, hemos estado transfiriendo dinero a la cuenta de papá para cubrir el préstamo. Walter, tendrás que empezar a contribuir el próximo mes. Por supuesto, mis suegros y Walter estaban en contra de esta idea, pero Scott se negó firmemente a seguir haciendo los pagos. Vamos a renunciar a nuestra parte en la herencia. Así que, Walter, como el que heredará,
será mejor que cuides bien de tus padres y de la casa familiar, le dije con firmeza. Pero los hijos todavía están obligados a cuidar de sus padres, ¿verdad?, insistió mi suegra. Scott desestimó su comentario. Bueno, considerando que hemos estado cubriendo sus gastos de vida y los pagos del préstamo durante los últimos 4 años, diría que eso compensa bastante cualquier costo futuro de cuidado que tendría como hijo, ¿no crees? Vamos a casa, amor, dijo Scott, mirándome. Adiós a todos. Con eso, nos dimos la vuelta para irnos, listos para comenzar de nuevo, libres de las cargas financieras y expectativas que nos habían agobiado. Dudo que nos volvamos a ver. Cuídense, dije, despidiéndome. Al día siguiente, Scott y yo vendimos los muebles y electrodomésticos que habíamos tomado de la casa principal, así como 2 autos que ya no necesitábamos. Cuando Judy envió un mensaje de texto pidiendo esos artículos, simplemente respondí, ¿por qué?, y luego bloqueé su número. El permiso especial que se nos concedió por nuestra transferencia de trabajo no fue suficiente, así que tuvimos que usar nuestros días restantes de vacaciones pagadas para completar la mudanza. Aunque comprar el condominio de gran altura llevaría más tiempo, decidimos alquilar durante los primeros 2 años, afortunadamente, de un apartamento propiedad de mi jefe, quien generosamente nos ayudó. Cuando llegó el fin de semana, trayendo consigo una calma muy necesaria después del torbellino de eventos recientes, nos sentamos mirando las luces de la ciudad. Rompiendo el silencio, dije, sé que todo esto ha sido un problema, pero gracias por estar a mi lado. Me sentí realmente agradecida por la paciencia de Scott durante todo el proceso. ¿Por qué ese tono tan formal de repente?, bromeó Scott. Pero luego su expresión se volvió seria. Cuando nos casamos y surgió la idea de vivir juntos, debí haber pensado mejor en todo desde entonces. Estaba feliz de que me eligieras a mí en lugar de a Walter, quien siempre fue el favorito desde que éramos niños, continuó, reflexionando sobre nuestras decisiones pasadas. Comentó cómo habíamos seguido ciegamente los deseos de sus padres hasta que nos pidieron que dejáramos espacio para Walter y su familia debido a la reestructuración de la empresa. Me sorprendió. ¿Cómo pudieron decir eso después de ser una carga financiera para nosotros?, se preguntó Scott en voz alta. Y luego pensé en cuánto deben preocuparse tus padres por ti, dada tu situación, agregó, reconociendo las complejidades de nuestras dinámicas familiares entrelazadas. Nos quedamos sentados contemplando el nuevo comienzo que teníamos por delante, decididos a aprovechar al máximo nuestra nueva vida, lejos de las demandas y expectativas que una vez nos habían limitado. Scott me contó que había enviado un correo electrónico de disculpa a mis padres, expresando su arrepentimiento por los desafíos que habíamos enfrentado en el pasado. La respuesta de ellos fue sorprendentemente cálida. Nos aseguraron que, si nos comprometíamos a hacer feliz a su hija en adelante, los errores del pasado podrían ser perdonados. Esta respuesta alentadora de mis padres facilitó la conversación sobre asuntos financieros, y nos prestaron el dinero para el pago inicial de nuestro nuevo hogar sin complicaciones. Scott hizo una promesa sincera de hacer todo lo que estuviera a su alcance para proteger nuestra vida juntos, solo los dos, y, con suerte, con nuestros futuros hijos, si éramos bendecidos con ellos. Sin embargo, en el otro lado, mis suegros estaban enfrentando sus propios problemas. A pesar de recurrir a sus fondos de jubilación, apenas lograban cubrir los pagos del préstamo para las renovaciones de la casa. Con la búsqueda de empleo de Walter sin dar frutos, dependían del salario de Judy, que había vuelto a trabajar. El estrés era palpable, lo que a menudo llevaba a discusiones ruidosas que se podían escuchar fuera de su casa. Un antiguo colega se puso en contacto conmigo, compartiendo rumores de que mis suegros podrían irse de la ciudad, ya que habían cesado toda comunicación con Scott y conmigo. En un intento desesperado por reconectarse, incluso intentaron contactar a mis padres, pero mi padre cambió su número de teléfono de inmediato. Este acto, aunque pequeño, fue significativo. Reflejaba su postura de establecer límites, especialmente después de cómo mis suegros habían menospreciado a mi familia y pasado por alto las cortesías básicas antes de nuestro matrimonio. Ahora, con casi ninguna forma de contactarnos, parecía que la manera en que habían tratado a los demás finalmente los estaba alcanzando. Era un claro caso de lo que siembras, cosechas, y me recordó el viejo dicho de que uno recoge lo que siembra.